Hay una verdad que pocos hombres quieren aceptar. A veces, la mayor muestra de fuerza no es luchar por alguien, sino aprender a soltar. Cuando una mujer ocupa tu mente día y noche, tu paz desaparece. Pero la filosofía estoica enseña algo poderoso: olvidar no es perder, es recuperar tu libertad. Cuando una relación termina, la mayoría de los hombres cree que el dolor proviene únicamente de haber perdido a la mujer. Creen que lo que les duele es su ausencia, su voz que ya no escuchan, los mensajes que ya no llegan, la sensación de compañía que desapareció de repente. Pero si observas el proceso emocional con más profundidad, descubrirás algo sorprendente. Muchas veces el dolor no viene solo de la pérdida de la persona, sino de la pérdida de la historia que habías construido en tu mente sobre el futuro. La mente humana tiene una tendencia natural a proyectarse hacia adelante. Cuando un hombre se enamora, no solo vive el presente con esa mujer, empieza a imaginar lo que vendrá después, empieza a construir imágenes mentales de viajes, momentos compartidos, conversaciones futuras, incluso años de vida juntos. Esas imágenes parecen tan reales que la mente comienza a tratarlas como si ya fueran parte de la realidad. Y cuando la relación termina, no solo desaparece la mujer, también desaparecen todas esas imágenes del futuro que parecían tan seguras. De repente el hombre no solo pierde una persona, pierde un camino que pensaba recorrer. Ese choque emocional es lo que muchas veces crea la sensación de vacío. Los estoicos hablaban mucho sobre este fenómeno psicológico. Aunque lo explicaban con palabras diferentes, decían que gran parte del sufrimiento humano proviene de aferrarse a expectativas que están fuera de nuestro control. Cuando una persona cree que algo debe ocurrir de cierta manera, su mente comienza a resistirse intensamente cuando la realidad toma un camino diferente. Un hombre puede aceptar racionalmente que una relación terminó, pero emocionalmente sigue resistiéndose a esa realidad. Su mente sigue repitiendo preguntas que no tienen respuesta. Se pregunta qué habría pasado si hubiera actuado diferente. Se pregunta si todavía existe una posibilidad de que las cosas vuelvan a ser como antes. Esas preguntas parecen inofensivas al principio, pero en realidad mantienen la mente atrapada en un ciclo constante. Cada vez que recuerda un momento con ella, su mente intenta reinterpretarlo, busca señales que antes no vio, busca explicaciones que le permitan creer que todavía hay algo que puede recuperar. Pero la mente no encuentra paz en ese proceso. Cuanto más intenta reconstruir la historia, más revive las emociones que estaban conectadas a ella. Es como si cada recuerdo volviera a abrir una puerta que nunca termina de cerrarse. Por eso muchos hombres sienten que el tiempo pasa pero el recuerdo sigue teniendo el mismo peso emocional. No es porque la mente sea incapaz de olvidar, es porque la mente sigue alimentando la misma historia una y otra vez. Los estoicos entendían algo fundamental sobre la naturaleza de la mente. Decían que los pensamientos funcionan como semillas. Aquello que plantas repetidamente en tu mente termina creciendo. Si cada día revisas el mismo recuerdo, ese recuerdo se vuelve más fuerte. Si cada día analizas la misma conversación del pasado, tu mente seguirá viviendo dentro de ese momento. Pero si comienzas a cambiar el enfoque de tu atención, algo empieza a transformarse lentamente. La mente no puede concentrarse profundamente en dos direcciones al mismo tiempo. Cuando un hombre dirige toda su energía mental hacia el pasado, su presente comienza a debilitarse. Sus días se sienten vacíos porque su mente está viviendo en un lugar que ya no existe. Ese es uno de los mayores errores que ocurren después de una ruptura. El hombre continúa viviendo psicológicamente dentro de la relación incluso cuando la relación ya terminó en la realidad. Revisa sus redes sociales, recuerda conversaciones antiguas, reproduce mentalmente escenas del pasado como si fueran una película que no puede detener. Cada una de esas acciones parece pequeña, pero todas juntas mantienen viva la conexión emocional. Es importante entender algo aquí: la mente no distingue claramente entre lo que ocurre en el presente y lo que ocurre en la imaginación cuando las emociones son intensas. Si recuerdas un momento emocionalmente fuerte con suficiente detalle, tu cerebro puede volver a experimentar parte de esa emoción. Por eso un simple recuerdo puede provocar tristeza, nostalgia o incluso ansiedad. La mente revive la escena como si estuviera ocurriendo otra vez. Esto significa que cada vez que alimentas esos recuerdos,
Estás reforzando el vínculo emocional que estás intentando soltar. Los estoicos enseñaban una disciplina muy particular para enfrentar este tipo de situaciones. No intentaban borrar los recuerdos, porque sabían que eso es casi imposible. En lugar de eso, entrenaban su mente para observar los recuerdos sin dejar que controlaran sus emociones. Imagina que los recuerdos son como nubes que pasan por el cielo. No puedes evitar que aparezcan, pero sí puedes evitar perseguirlos. Cuando un recuerdo aparece y decides seguirlo, analizarlo y profundizar en él, es como si empezaras a caminar detrás de esa nube intentando atraparla. Pero si simplemente reconoces que apareció y luego vuelves tu atención hacia otra cosa, la nube termina pasando por sí sola. Este cambio parece pequeño, pero transforma completamente la relación que tienes con el pasado. En lugar de luchar contra los recuerdos o dejar que te arrastren, aprendes a dejarlos existir sin convertirlos en el centro de tu vida mental. Muchos hombres creen que olvidar significa dejar de pensar completamente en la persona. Pero eso no es necesario para recuperar la paz interior. Lo que realmente importa es quitarle a ese recuerdo el poder de dirigir tu atención constantemente. La mente humana tiene una capacidad increíble para adaptarse cuando recibe nuevas direcciones. Cuando empiezas a llenar tu vida con nuevos desafíos, nuevas experiencias y nuevas metas, algo curioso comienza a suceder. El espacio mental que antes estaba ocupado por la relación comienza a llenarse con otras cosas. No porque estés intentando reemplazar a la persona, sino porque tu vida está avanzando nuevamente. El problema es que muchos hombres se quedan detenidos después de una ruptura. Pierden motivación, pierden dirección, empiezan a vivir de manera automática mientras su mente sigue atrapada en el pasado. Pero un hombre que entiende la filosofía estoica enfrenta el dolor de una manera diferente. No intenta negar que la pérdida duele, no intenta fingir que la relación no significó nada. Acepta que fue una parte importante de su vida, pero también acepta que su vida no terminó cuando esa historia terminó. La relación fue un capítulo, no el libro completo. Este cambio de perspectiva es lo que permite comenzar el proceso real de soltar. Cuando un hombre deja de ver la ruptura como el final de todo y comienza a verla como una experiencia dentro de un camino más grande, su mente empieza a recuperar equilibrio. Empieza a entender que las personas entran en nuestra vida por diferentes razones. Algunas llegan para quedarse durante muchos años. Otras llegan para enseñarnos algo sobre nosotros mismos y luego continúan su propio camino. Intentar convertir cada relación en algo permanente puede parecer romántico, pero muchas veces va en contra de la naturaleza misma de la vida. La vida está en constante cambio, las personas cambian, las circunstancias cambian, los caminos cambian. Aceptar esta realidad no significa volverse frío o indiferente, significa entender que aferrarse a lo que ya terminó solo prolonga el sufrimiento innecesariamente. El verdadero poder emocional aparece cuando un hombre puede mirar hacia atrás con respeto por lo que vivió, pero sin permitir que ese recuerdo controle su presente. Ese es el primer paso hacia la libertad interior. No olvidar la historia, sino dejar de vivir dentro de ella. Hay una verdad que pocos hombres quieren aceptar. A veces, la mayor muestra de fuerza no es luchar por alguien, sino aprender a soltar. Cuando una mujer ocupa tu mente día y noche, tu paz desaparece. Pero la filosofía estoica enseña algo poderoso: olvidar no es perder, es recuperar. Cuando un hombre finalmente entiende que el apego emocional no desaparece simplemente con el paso del tiempo, comienza a enfrentarse a una realidad que pocos están dispuestos a aceptar. El dolor no se va solo, la mente no cambia automáticamente porque el calendario avance. Si los pensamientos siguen siendo los mismos cada día, las emociones también seguirán siendo las mismas. Por eso muchos hombres pasan meses o incluso años sintiendo que todavía están atrapados en la misma historia. No porque la relación siga existiendo, sino porque su mente sigue girando alrededor de ella. Cada recuerdo vuelve a aparecer como una conversación interna que nunca termina. Cada silencio se llena con preguntas que no tienen respuesta. La mente humana tiene una característica muy particular: busca constantemente cerrar historias. Cuando algo termina de manera inesperada o sin una explicación que parezca suficiente,
La mente comienza a construir sus propias teorías, intenta encontrar una razón lógica que explique lo ocurrido. Un hombre puede pasar horas imaginando diferentes versiones del pasado. Puede pensar en cosas que pudo haber dicho de manera diferente. Puede imaginar momentos donde una decisión distinta habría cambiado completamente el resultado de la relación. Pero estas reconstrucciones mentales no cambian la realidad, solo mantienen viva la conexión emocional con algo que ya terminó. Los estoicos observaban este comportamiento con mucha atención. Entendían que el problema no estaba en los eventos que ocurren en la vida, sino en la forma en que la mente decide interpretarlos y repetirlos. Cuando una persona revive constantemente el mismo recuerdo, su cerebro fortalece ese camino emocional. Es como caminar por el mismo sendero una y otra vez. Con el tiempo ese sendero se vuelve más claro, más fácil de seguir, más automático. Por eso muchos hombres sienten que su mente regresa al mismo lugar incluso cuando intentan pensar en otras cosas. No es porque sean débiles o porque su amor haya sido demasiado grande, es porque el cerebro se ha acostumbrado a ese patrón de pensamiento. Romper ese patrón requiere algo que los estoicos consideraban una de las habilidades más importantes que puede desarrollar un ser humano: la disciplina mental. La disciplina mental no significa controlar cada pensamiento que aparece en la mente. Eso sería imposible. Los pensamientos surgen de manera espontánea muchas veces. Lo que sí puedes controlar es qué haces con esos pensamientos cuando aparecen. Imagina que estás sentado en una habitación tranquila y alguien toca la puerta. Puedes decidir abrirla o puedes decidir no hacerlo. Los pensamientos funcionan de una manera similar. Aparecen como un golpe en la puerta de tu mente. Pero no todos necesitan ser invitados a entrar. Cuando un recuerdo aparece y decides analizarlo profundamente, comienzas a abrir la puerta. Empiezas a caminar dentro de esa habitación mental donde todo gira alrededor del pasado. Pero cuando eliges no alimentar ese recuerdo, la puerta permanece cerrada y el pensamiento eventualmente pierde fuerza. Al principio este proceso puede parecer difícil, la mente está acostumbrada a seguir ciertos caminos. Pero con el tiempo algo interesante comienza a suceder. Los pensamientos que no reciben atención empiezan a aparecer con menos frecuencia. Esto ocurre porque la mente humana funciona con energía. Aquello que recibe atención constante se vuelve más fuerte. Aquello que deja de recibir atención comienza a debilitarse. Muchos hombres intentan olvidar a una mujer eliminando todo lo que le recuerda a ella. Borran fotografías, eliminan conversaciones antiguas, evitan lugares que solían visitar juntos. Estas acciones pueden ayudar en cierta medida, pero no son suficientes si la mente sigue recreando la historia constantemente. El verdadero cambio ocurre cuando la atención comienza a moverse hacia algo más grande que el pasado. Aquí es donde entra uno de los conceptos más poderosos dentro de la filosofía estoica: el propósito. Un hombre sin propósito es como un barco sin dirección. Cualquier recuerdo puede arrastrarlo de vuelta al mismo lugar porque no tiene un destino claro hacia el cual avanzar. Pero un hombre con propósito tiene algo que ocupa su mente de manera diferente. Tiene metas que requieren su energía, su concentración y su disciplina. Cuando un hombre comienza a construir algo en su vida, su mente empieza a enfocarse en el futuro en lugar de quedarse atrapada en el pasado. Esto no significa ignorar el dolor o fingir que la relación no fue importante. Significa reconocer que la vida continúa avanzando incluso después de una pérdida emocional. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de aceptar lo que no podemos controlar. Ningún ser humano puede controlar completamente las decisiones de otra persona. No puedes obligar a alguien a quedarse en tu vida si ha decidido seguir otro camino. Intentar controlar eso solo produce frustración. Pero hay algo que sí puedes controlar completamente: la dirección de tu propia vida. Puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser a partir de este momento. Puedes decidir qué valores guiarán tus acciones. Puedes decidir qué tipo de futuro quieres construir. Cuando un hombre toma esa decisión, algo empieza a cambiar dentro de él. Su identidad deja de estar conectada exclusivamente a la relación que terminó. Comienza a verse a sí mismos como algo más grande que esa historia. La ruptura deja de ser el centro de su identidad y se convierte simplemente en una experiencia que ocurrió en su camino. Este cambio puede parecer pequeño desde fuera,
pero psicológicamente es enorme. Significa que el hombre ya no se define por lo que perdió, se define por lo que está construyendo. Cuando la mente comienza a enfocarse en la construcción del futuro, los recuerdos del pasado empiezan a perder intensidad. Siguen existiendo, pero ya no dominan cada pensamiento. Es como si el pasado se volviera cada vez más distante, no porque lo hayas borrado, sino porque tu vida está ocupada con algo más grande. Un hombre con disciplina mental también aprende algo importante sobre las emociones. Las emociones no son permanentes, cambian constantemente según los pensamientos que alimentamos. Si una persona piensa todos los días en la pérdida, la tristeza seguirá apareciendo. Pero si su mente comienza a enfocarse en metas, desafíos y crecimiento personal, nuevas emociones empiezan a ocupar ese espacio. Aparece la motivación, aparece la curiosidad, aparece el deseo de construir algo nuevo. Estas emociones no eliminan completamente el recuerdo de la relación, pero lo colocan en una posición diferente dentro de la mente. Ya no es el centro de todo, es solo una parte de una historia mucho más grande. Los estoicos enseñaban que la vida siempre presentará pérdidas, no solo en relaciones, sino en muchas áreas diferentes. Personas se van, oportunidades cambian, planes se transforman. Intentar vivir sin experimentar pérdida es imposible. Pero lo que sí es posible es desarrollar la capacidad de continuar avanzando incluso después de esas pérdidas. Esa capacidad se llama resiliencia. La resiliencia no significa que el dolor desaparezca inmediatamente. Significa que el dolor no tiene el poder de detener completamente tu vida. Un hombre resiliente siente el golpe emocional, pero no se queda paralizado por él durante años. Aprende de la experiencia, reflexiona sobre lo ocurrido, y luego vuelve a caminar hacia adelante. La mente humana tiene una enorme capacidad para sanar cuando recibe nuevas experiencias. Cada nuevo desafío, cada nueva meta, cada nuevo aprendizaje crea caminos diferentes dentro del cerebro. Con el tiempo esos nuevos caminos se vuelven más fuertes que los antiguos recuerdos. Y un día, sin que lo notes exactamente cuándo ocurrió, descubres algo curioso. La mujer que parecía imposible de olvidar ya no aparece constantemente en tu mente. No porque hayas luchado contra el recuerdo, sino porque tu vida empezó a llenarse con algo más grande que ese recuerdo. Libertad. Hay un momento en la vida de muchos hombres en el que finalmente entienden algo que al principio parecía imposible de aceptar. Entienden que el dolor de perder a alguien no significa que su vida haya perdido su valor. Durante semanas o meses después de una ruptura, la mente puede convencer a un hombre de que ha perdido algo irreemplazable, algo que nunca volverá a encontrar. La mente puede crear la ilusión de que esa mujer era la única persona capaz de darle ese tipo de conexión, ese tipo de emoción, ese tipo de significado. Pero esa idea no es una verdad absoluta, es simplemente una historia que la mente crea cuando todavía está atrapada en el apego emocional. El apego es una de las fuerzas más poderosas dentro de la psicología humana. Cuando compartimos tiempo, emociones y experiencias con alguien, nuestra mente empieza a asociar esa persona con sensaciones de seguridad, familiaridad y placer emocional. Poco a poco esa persona deja de ser solo alguien que conocemos y se convierte en una parte importante de nuestra estructura emocional. Por eso, cuando esa persona desaparece de nuestra vida, el cerebro interpreta la situación como una pérdida de estabilidad. No solo se pierde la relación, también se pierde el sistema emocional que se había construido alrededor de ella. Los estoicos entendían que el apego excesivo a cualquier cosa externa siempre trae el riesgo del sufrimiento. No porque el amor sea algo negativo, sino porque ninguna persona puede controlar completamente lo que ocurre fuera de sí misma. Las personas cambian, las circunstancias cambian, las decisiones cambian. Cuando alguien decide seguir un camino diferente, por más doloroso que sea aceptarlo, esa decisión está fuera de nuestro control. La filosofía estoica enseña que la verdadera libertad emocional comienza cuando una persona distingue claramente entre lo que puede controlar y lo que no puede controlar.
Un hombre no puede controlar si una mujer decide quedarse en su vida para siempre. No puede controlar si sus sentimientos cambian con el tiempo. No puede controlar si las circunstancias separan sus caminos. Pero hay algo que sí puede controlar. Puede controlar la manera en que responde a esa realidad. Muchos hombres pasan años intentando recuperar algo que ya terminó. Intentan encontrar una explicación perfecta, una última conversación que cierre todas las preguntas, una señal que indique que todavía existe una posibilidad. Pero la vida rara vez ofrece este tipo de cierre perfecto. A veces las historias terminan de manera silenciosa. A veces las respuestas nunca llegan de la forma que esperamos. Y cuando un hombre sigue esperando esas respuestas para poder avanzar, su vida queda suspendida en una especie de pausa emocional. Es como si estuviera esperando que el pasado cambie antes de permitirse seguir adelante. Pero el pasado no cambia. La única dirección en la que la vida puede moverse es hacia adelante. Los estoicos hablaban sobre la importancia de aceptar esta verdad fundamental. Decían que la sabiduría comienza cuando una persona deja de luchar contra la naturaleza de la realidad. La realidad es que algunas personas entran en nuestra vida solo por un tiempo. Algunas relaciones están destinadas a enseñarnos algo, a mostrarnos partes de nosotros mismos que antes no conocíamos, a darnos experiencias que nos transforman. Pero eso no significa que esas personas estén destinadas a quedarse para siempre. Aceptar esto no significa que la relación no fue importante. Significa que su propósito tal vez era diferente al que imaginábamos. Muchas veces una relación nos enseña sobre nuestras propias emociones, nos enseña sobre nuestras expectativas, nuestras inseguridades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nos obliga a enfrentarnos con partes de nosotros mismos que antes estaban ocultas. Cuando un hombre mira hacia atrás con esta perspectiva, comienza a entender que incluso el dolor puede tener valor. El dolor puede convertirse en una forma de crecimiento. Puede enseñarle a desarrollar una mayor conciencia sobre sí mismo. Puede mostrarle qué tipo de relación realmente quiere construir en el futuro. Puede ayudarle a entender qué tipo de hombre desea ser. En lugar de ver la ruptura como un fracaso, comienza a verla como una experiencia que forma parte de su desarrollo personal. Este cambio de perspectiva transforma completamente la relación que tiene con el pasado. Ya no necesita borrar los recuerdos para poder avanzar. Puede recordarlos sin sentir que su vida quedó atrapada en ellos. Los recuerdos dejan de ser una prisión emocional y se convierten en lecciones. Con el tiempo, algo muy interesante comienza a ocurrir. La intensidad emocional que antes acompañaba esos recuerdos empieza a disminuir. Los momentos que antes provocaban tristeza profunda empiezan a sentirse más distantes, casi como si pertenecieran a otra etapa de la vida. Esto no sucede porque el hombre haya olvidado completamente lo que ocurrió. Sucede porque ha recuperado su centro interior. Un hombre que tiene un centro interior fuerte no necesita que todo en su vida ocurra exactamente como esperaba para sentirse completo. Entiende que la vida es impredecible y que cada experiencia forma parte de un proceso más grande. Esta comprensión crea una forma de paz muy particular. No es una paz que proviene de tener todo bajo control. Es una paz que proviene de aceptar que no todo puede ser controlado. Cuando un hombre alcanza este nivel de aceptación, algo cambia profundamente dentro de él. Deja de mirar hacia atrás con desesperación. Deja de buscar en el pasado algo que ya no está allí. Empieza a mirar hacia adelante. Empieza a preguntarse qué quiere construir con el tiempo que tiene por delante. La vida de un hombre no está definida por una sola relación. No está definida por una sola pérdida. Está definida por las decisiones que toma después de cada experiencia. Un hombre puede elegir quedarse atrapado en la nostalgia durante años, o puede elegir transformar esa experiencia en sabiduría. Puede elegir convertirse en alguien más fuerte, más consciente y más disciplinado emocionalmente. Los estoicos creían que cada dificultad en la vida ofrece una oportunidad para desarrollar carácter. El carácter no se construye cuando todo es fácil. Se construye cuando una persona enfrenta situaciones difíciles y decide responder con dignidad, paciencia y claridad. Perder a alguien que amabas puede ser una de las experiencias más duras que un hombre enfrenta, pero también puede convertirse en un momento de transformación profunda si decide aprender de esa experiencia en lugar de quedar atrapado en ella. Con el tiempo,
El hombre que aprende a soltar descubre algo que antes parecía imposible. Descubre que su vida no se detuvo cuando la relación terminó. Descubre que todavía existen nuevas experiencias, nuevas conexiones, nuevos caminos que puede recorrer. Descubre que su capacidad de amar no desapareció con esa pérdida. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver a abrirse al mundo. La mujer que alguna vez parecía imposible de olvidar se convierte entonces en parte de una historia más grande. Una historia que incluye crecimiento, aprendizaje y evolución personal. Ya no es el centro de su identidad. Es simplemente un capítulo que ayudó a formar al hombre que es hoy. Y cuando un hombre llega a este punto, su mente finalmente encuentra la paz que tanto buscaba. No porque haya borrado el pasado, sino porque dejó de vivir dentro de él. Ese recuerdo. Libertad.